Nuestro segundo invitado, y le damos la bienvenida, es el señor Pablo Micheli. Micheli, buenas noches. Juan Jara lo saluda desde Zona Cero, acá en 9 de julio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, la idea de esta entrevista es para, primero que nos cuente, ¿no? Por un lado, se ha lanzado en esta zona, en la cuarta sección puntualmente, rumbo a lo que de poder lograrlo sería una senaduría provincial. ¿Por qué decidió hacerlo en un territorio en el cual el Partido Justicialista corre atrás? Bueno, la verdad, yo soy de esta sección electoral. Nací en Ferré, en Partido General Arenales. Estudié acá en Junín y viví a partir de los 9 años hasta que me fui a estudiar a Buenos Aires a la universidad. Viví en Junín, mis padres siguieron aquí. Y bueno, es el lugar donde vivo actualmente hace muchos años. Y durante el tiempo de la pandemia y el tiempo de que nos quedábamos adentro el año pasado, empecé a tomar más contacto con amigos, con referentas de la política de la sección cuarta, y a partir de ahí, bueno, decidimos crear un movimiento político, cultural y ecológico para la unidad, para respaldar las políticas del gobernador Kicillof, que tiene, desde nuestro punto de vista, toda la intención y la predisposición a recuperar una provincia que está bastante golpeada por la crisis, la provincia más rica de la Argentina. Y bueno, hemos creado ese movimiento y desde ese movimiento, compañeras y compañeros de localidades de los 19 distritos que hay en la cuarta sección electoral me propusieron que fuera candidato a senador. Pero bueno, esto es una precandidatura en realidad, porque todavía con el problema que estamos atravesando los argentinos, y aquí en la cuarta no es la excepción, en nuestras ciudades, que es la pandemia esta que nos tiene a todos tristes, angustiados, preocupados y preocupadas. Bueno, lo de la candidatura pasa a un segundo plano en un momento como este, en realidad. Sí, pasa a segundo plano, es cierto, y tiene que ver con el sentido común, ¿no? Pero también es cierto que el año es electoral y que ya están en marcha los distintos espacios de alguna manera u otra, pero están en marcha. ¿Cómo, cómo ve la inserción o cuál es la visión que usted tiene en relación a la inserción del sindicalismo dentro de lo que es el PJ bonaerense? Bueno, la verdad que en realidad lo más importante desde mi punto de vista es que las trabajadoras y los trabajadores tengamos lugar en las listas del peronismo en la provincia y en todo el país, en realidad. Porque efectivamente hemos sido eh, protagonistas principales en la pelea contra el ajuste que llevó adelante el macrismo, tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires, a través de Macri y a través de Vidal, eh, protagonistas principales en esa pelea, en esa resistencia para que no prosperen ajustes más virulentos contra la mayoría de la gente y en particular los trabajadores y el pueblo argentino. Bueno, también entendemos que podemos ser parte de las distintas listas del campo popular, para decirlo de alguna manera. Lo ideal sería que estuvieran todos dentro del frente de todos, valga la redundancia, es decir, estuvieran todos los sectores del campo popular enrolados dentro del frente de todos para que sea un frente que no tenga exclusiones, ¿no? De la gente que piensa con la concepción de una sociedad más igualitaria, más democrática, más participativa. Y justamente en esta recorrida, en este lanzamiento de precandidatura, en estos primeros pasos por acá, de recorrida por la cuarta sección, ¿con qué mensaje le llega al vecino, aquel? Imagino que, por supuesto, más allá del sector obrero, del trabajador, la idea es tratar de captar
la mayoría de las voluntades posibles. ¿Con qué mensaje le llega? La verdad que en principio nosotros lo que estamos haciendo es escuchar el mensaje de la gente, más que nosotros darles, como se dice vulgarmente en la política, en la deformación de la política, pero que se usa mucho, bajar línea. Nosotros la verdad que no vamos a bajar línea. Nosotros vamos a discutir, a charlar, a escuchar la opinión de la gente, cuáles son los problemas principales, aunque lo sepamos, porque no es muy difícil saber que el problema del trabajo y del empleo es uno de los problemas principales que atraviesa la gente. La preocupación por la pandemia es un tema central. La falta de oportunidades para los jóvenes en la cuarta sección electoral. El tema de la situación que viven los jóvenes y las familias cuando terminan el secundario, muchos de ellos, que no tienen la posibilidad ni de tener un trabajo digno y tampoco tienen la posibilidad de estudiar en las ciudades donde viven. Porque bueno, la UNOVA de Junín hace un esfuerzo importante, pero no alcanza, no es suficiente. La UNOVA de Junín no, la UNOVA del noroeste que está instalada en Junín. Porque hay una cantidad de carreras que no están. Entonces, no es como antes, que los padres podían pagar una pensión, un departamento a un grupo de chicos que vayan juntos a estudiar. Las cosas cambiaron mucho. Cuando yo fui a Buenos Aires a estudiar, hace muchos años atrás, fui con 3 compañeros más y alquilábamos un departamento entre todos. Entonces, nuestros padres podían solventar esos gastos. Hoy la verdad que eso es muy complicado. Entonces, mientras no se resuelve el problema de construir y de conseguir un salario digno y jubilaciones dignas, lo mínimo que hay que hacer es conseguir que haya más carreras y se agrande la universidad y le quede a todos los habitantes de la cuarta sección electoral mucho más cerca de lo que significa Rosario, La Plata o Buenos Aires. Después también discutimos los problemas y escuchamos los reclamos respecto a que las desigualdades se han profundizado en la cuarta sección electoral. Hace 20, 30 años atrás no había tanta pobreza como la que vivimos hoy. Por ejemplo, una de las cosas que más se nota, donde se demuestra la pobreza, es la falta de conectividad de la gente. Hay muchísima gente que no tiene conectividad. Nosotros hacemos conversatorios, porque obviamente no vamos a ir a hacer asamblea en un momento tan difícil como este, que es lo que quisiéramos, en realidad, ir a hacer asamblea y ponernos de cara a los vecinos. Entonces hacemos conversatorios. Y en esos conversatorios hemos comprobado que en un barrio hay 4 o 5 que tienen conectividad. Y la gente se amontona para ir al conversatorio de a 15 personas, 10, 12, 20 en una casa. Entonces, bueno, mientras hacía calor no era peligroso. Ahora se tornó prácticamente inviable eso porque si no hay conectividad no se puede amontonar de esa manera. Y eso es uno de resolver. Para darle un ejemplo, en Junín, la empresa más importante que da internet se llama Cerca y es del gobierno local. Entonces podrían darle conectividad a la gente que no tiene. Inclusive para cuando se suspenden las clases, los chicos poder estudiar a través de la virtualidad. Que eso no está resuelto. En el siglo XXI es inconcebible que estas cosas pasen en la Argentina y mucho más que pasen en la cuarta sección electoral, que es la sección electoral más rica de la provincia, porque estamos en la pampa húmeda. Le hago esta pregunta y me gustaría su análisis, más que nada, un conocedor de la calle también y de la situación. Cuando se habla de la provincia de Buenos Aires y de la situación en rojo que está todo eso, ¿cómo se explica a aquel que le dice que, bueno, está bien, fueron 4 años de gobierno del PRO, de Juntos por el Cambio, pero el resto fueron gobiernos peronistas? ¿Cómo? No el resto, no el resto. Una parte fueron gobiernos peronistas. No nos olvidemos que hubo dictaduras. No, bueno, todo cambió a partir del año 70. de la democracia, perdón, me expresé, quizás me faltó decir esto. Hablando del periodo democrático del 83 para acá, ¿sí? Básicamente, sacando a Armendáriz y Vidal, el resto fueron peronistas. Entiendo. Lo que pasa es que me adelanté porque en realidad el mensaje de algunos comunicadores, no digo que sea el suyo, por favor,
es que 70 años de peronismo vivimos en Argentina. Y la verdad que si uno hace la cuenta, o no estudiaron, no leyeron bien, o quieren desinformar, en realidad, porque 70 años de peronismo, no, saquen la cuenta y no ocurrió. En la democracia arrancamos con un gobierno radical, y hasta el año casi 2000, hasta el año 90 tuvimos un gobierno radical. Después vino, sí, un gobierno de la Alianza, vino un gobierno peronista, el de Menem, que la verdad que de peronista tenía muy poco, era un gobierno más neoliberal que peronista. Así que, sinceramente, no. Es lo mismo que decir que este radicalismo que hoy gobierna de la mano del neoliberalismo, encabezado por Macri y todos los que saquearon la Argentina estos cuatro años, son los mismos radicales que el alfonsinismo o los mismos radicales que formaron aquel partido centenario que era nacional y popular de verdad. Entonces, me parece que no se puede indilgar al peronismo cosas que no son de su responsabilidad. Algo de responsabilidad han tenido los gobiernos, claro, el de Menem particularmente, durante 10 años, donde también hubo un desastre aquí en Argentina. También hubo errores en algún momento en el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, pero la reactivación económica y la situación de los trabajadores y del pueblo argentino durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner no tiene punto de comparación con lo que fue el desastre de los últimos 4 años. Con solo decirle nada más que 45.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina, que nadie sabe dónde están, ni siquiera hicieron una sola obra. Nada donde se pueda justificar semejante préstamo al Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, parece este gobierno con muy poco, y en particular el gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Kicillof, fíjese usted, puede entrar a la página del Ministerio de Salud de la provincia y va a ver los datos del 9 de julio, va a ver los datos de Junín sobre la vacunación, son un ejemplo. Hay un senador del PRO que anda protestando, creo que es el senador Fiorini, anda protestando porque el plan de vacunación es un fracaso. Y en Junín se lleva vacunado de los 50.000 anotados, 77%. El 9 de julio debe andar por esa cantidad más o menos, de los anotados que hay con una población menor, 9 de julio obviamente, creo que ustedes rondan los 40.000 habitantes, si no me Más o equivoco, menos, un poco más. y si uno entra a la página va a ver que el 9 de julio es alto también el porcentaje de, creo que algo de No, acá, 17.000 vacunados entre primera y segunda dosis, acá un número alto. funciona, acá está funcionando el sistema de vacunación, es justo decirlo, siempre lo remarcamos. Acá, por suerte, por eso decimos, la vacunación está funcionando. Pero no es por suerte, perdóneme, no es por suerte. Es porque No, bueno, hay un teniendo en gobierno cuenta otros lugares que por ahí responsable. tienen problemas o no tienen la asiduidad por el reparto que se hace, En ¿no? la provincia, en la Pero, provincia de Buenos Aires, dice usted, sí, no digo, hay. u otros distritos o a nivel país, esto yo lo veo a nivel país, ¿no? Bueno, a La nivel país es mayoría, otra cosa. En el distrito no ocurre eso. Ocurre lo mismo que el 9 de julio. Entre que Trenquelauquen, vaya a Villegas, a Lincoln, a Chacabuco, a Chivilcoy, cualquiera de esos lugares tiene la misma situación que tiene Junín. Por eso digo, esto que estoy diciendo yo y lo que usted está diciendo, se puede ver en la página del Ministerio de Salud de la provincia. También se puede ver en la página del Ministerio de Salud de la Nación, para ver que sí, efectivamente lo que usted dice, puede ocurrir que en alguna provincia sea mucho más lento y lleguen menos vacunas de las que está. Porque bueno, insisto, tiene que ver con el gobernador también, ¿no? Micheli, y lo aprovecho por su extracción sindical, ¿no? Y de algo que Sí, sí. usted lo ha vivido, ¿no? En carne propia. Usted viene de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. En algún momento siempre se habla de la posibilidad de la unidad del movimiento sindical, ¿sí? Siempre se habla, se ha hablado mucho en distintos momentos, pero es como que se habla mucho de que sí, pero ¿hay posibilidad de que alguna vez se logre esa unidad? Bueno, la verdad que sería ideal, sería muy bueno que se lograra unificar al movimiento obrero argentino
más que en una sola organización, yo le diría en un programa común, en defensa de los intereses de los trabajadores, las trabajadoras, y bueno, que no sean contrapuestos con los intereses de la nación, obviamente. Entonces, sí, hemos logrado algún grado de avance durante el gobierno de Macri. Pero como digo siempre, esto lo va a escuchar en mis declaraciones muchas veces, somos muy buenos para unirnos cuando tenemos serios problemas, cuando hay un gobierno que ataca los intereses de los trabajadores, y no ocurre lo mismo cuando sentimos que hay un gobierno más cercano a los intereses de los trabajadores. Entonces esa unidad no es permanente, es una unidad que se da por coyunturas, por momentos coyunturales. ¿Y Y la por qué verdad que pasa eso no es esto? lo mejor. Y porque, bueno, tenemos tendencia, no solo en lo sindical, lo digo en general, tenemos tendencia a juntarnos, a ser solidarios cuando estamos ante un problema grave. Por ejemplo, ahora estamos en un problema grave, que es la pandemia en el mundo. Y acá vamos entendiendo, nos cuesta, pero vamos entendiendo todas y todos que nadie se salva solo, que acá no sirve. Creo que Estados Unidos es el primer país que entendió, este, Biden en su discurso a la bicameral el otro día, el presidente decía claramente que van a entregar vacunas. Hoy leí que van a entregar 80 20 millones. millones de vacunas, que les sobra. ¿Cuánto? 20 millones, ¿no? 80 millones Ah, al 80 programa millones. COVAX para que el programa ese COVAX lo distribuya entre los países o de Correcto. una forma equitativa, COVAX, mejor claro, dicho. programa de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Pero lo que quiero decir es que el presidente Biden está entendiendo, porque Estados Unidos tiene vacunado, están vacunando a los chicos ya en Estados Unidos. Entonces, podría decir, bueno, nosotros estamos resueltos y salvados en los Estados Unidos. Pero yo leí un artículo del New York Times hace 10, 15 días atrás, el 24 de abril en concreto, que decía que, bueno, de qué le iba a servir a Estados Unidos tener todos cerrado, con todos vacunados adentro, si en algún momento, si los demás países no se vacunan, va a explotar más cepas que las que hay En hoy otro lado. y van a ser incontrolables con la vacuna que hay hoy. Por eso hay que pararlo ahora. Entonces, decía New York Times que el gobierno de Estados Unidos tenía que donar los 300 millones de vacunas que para junio le iban a sobrar. Bueno, parece que Biden entendió el mensaje y ha comenzado ya. Y esto es lo que tiene que ocurrir entre nosotros también. No pensar que como el 9 de julio está en una fase más tranquila, se pueden relajar. Y Junín, como está en una situación recontra complicada, tiene que estar, no, me parece que tiene que ser una cosa de unidad en este momento, que ahí es más importante que la unidad sindical. La unidad de todos los gobiernos, sean del signo que sean, porque la pandemia no distingue si sos del PRO, si sos peronista, sos radical o lo que seas, o sos de izquierda o lo que fuera, o socialista o lo que venga. Entonces, me parece que ahí hay que superar este problema y después sí, después nos peleamos para las elecciones, para ver cuál es el candidato mejor o candidata es mejor o peor, pero hoy por hoy creo que tiene que primar la solidaridad y eso también entre los vecinos, entre los habitantes de una localidad. Micheli, le hago las dos últimas y por supuesto le agradezco este tiempo para charlar con nosotros acá en Zona Cero. Una, esto que estamos haciendo o esta suerte, esto que está haciendo usted, mejor dicho, ¿no? de decir, estoy en política, aspiro a un cargo, a un puesto, a una banca en este caso, en este banco, le genera un desafío, imagino, ¿no? Porque también usted, como digo, tiene que llegarle a la mayoría de la gente, no solo al trabajador, a quien usted está acostumbrado a hablarle desde su posición de sindicalista. Quizás también le implica el desafío de llegarle al otro, al vecino, al ciudadano común, de quien sea, ¿no? de donde esté puesto en la sociedad, en relación a lo que es y a romper la imagen que por ahí se tiene del sindicalismo, del sindicalista en sí. Es un tema complicado, porque en realidad si la gente va a medir
Sí, los trabajadores no somos cualquier clase en un país, somos la clase más dinámica. Primero la más numerosa y segundo la más dinámica, la que genera la riqueza. Entonces, no es menor llegarle a los trabajadores. Mi preocupación principal es llegarle bien a las trabajadoras y trabajadores. Mi segunda preocupación es llegarle bien a los jubilados y las jubiladas. Parece que por respaldar a este gobierno no voy a dejar de decir que las jubilaciones son muy pobres y que no está bien, que me parece que el gobierno debe mirar menos al Fondo Monetario porque no hay lugar en el mundo donde el Fondo Monetario haya resuelto los problemas. Al Bueno, ha contrario, sido, lo ha dejó sido más bastante crítico en empobrecido. cuanto a eso usted, en relación a, a lo que es la Y política económica del gobierno actual. lo sigo siendo, por más que defiendo al gobierno, pero no tengo una venda en los ojos. No voy a permitir o aceptar que los salarios estén por debajo de la inflación. No voy a aceptar que si hay una política de cierre, porque hay que parar los contagios, hoy fue terrible, 35.000 contagios y 745 muertos. Hay que tomar una medida. Si van a cerrar, hay que darle ayuda a la gente que va a quedar perjudicada. Los changarines, los pequeños comerciantes, los pequeños propietarios, hay que darle ayuda, hay que dar ayuda a la gente que alquila. Bueno, no sé, hay que poner plata para hacer esto. Y si el Fondo Monetario dice que no, hay que decirle al Fondo Monetario que no, que espere, porque estamos en pandemia, porque hay una excusa importante, que no es una excusa, es una realidad. Entonces, bueno, a mí me parece que es importante llegar también a otras personas, pero es mucho más difícil, porque si yo le digo a un ganadero hoy que baje los precios o se banque el cierre de las exportaciones, no va a estar contento un integrante de la sociedad rural. Pero tiene que entender que todos tenemos que poner esfuerzo para ayudar. Y lo que ha aumentado la carne en la Argentina es una vergüenza, es un saqueo, un despropósito. ¿Cómo nos van a vender la carne a los argentinos al mismo valor que la venden a China, a Francia u otros países? No es justo. No puede estar dolarizado el insumo más importante que consumimos los argentinos. Es una injusticia eso. Entonces, no bajan los precios, bueno, y si eso significa que me mire mal un ganadero, bueno, lo lamento mucho. Tampoco quiero llegar al Senado para estar bien con Dios y con el diablo. ¿Eh? No es mi política. La última tiene que ver con cómo lo miran sus pares, ¿sí? Otros sindicalistas. ¿Cómo lo ven? Ah, bueno, si usted revisa mis últimas reuniones, que están en la página del movimiento político que hemos creado, en mis redes, verá que estuve reunido con por un lado, los camioneros, Pablo Moyano, y los secretarios generales de camioneros de la cuarta sección electoral, que me han brindado su apoyo a la candidatura, y me he estado reunido la semana esta que pasó con Hugo Yasky y con Roberto Baradel, o sea que no son lo mismo, uno de la CGT, otro de la CTA. Además, obviamente, la organización que yo encabezo, que es la otra CTA, también tengo respaldo de muchos compañeros, no de la organización en sí, tampoco tengo el respaldo de la CTA de los trabajadores que encabeza Yasky. Tengo el respaldo de Yasky y de Roberto Baradel, un apoyo de ellos a que trabajadores y trabajadoras podamos incorporarnos a las listas del Frente de Todos. Pero creo que en términos generales el sindicalismo lo ve con buenos ojos, y más el sindicalismo de la cuarta sección electoral. Si usted me pregunta por algunos dirigentes sindicales que son multimillonarios o que están sentados en la conducción de su sindicato de hace 40 o 50 años, me va a preguntar quién, le adelanto, Cavalieri, por ejemplo, y no sé, la verdad no me interesa qué piensa.